Hola, buenas noches. Gracias por conectarse con nosotros. De parte de la Asociación de Esclerosis Múltiple de América, les doy a todos una cordial bienvenida a nuestro seminario Hablando con mis seres queridos acerca de mi esclerosis múltiple, que será presentado por el neurólogo especialista en esclerosis múltiple, el doctor Víctor Rivera. Mi nombre es Yajaira Rivera y soy directora de Misión y Desarrollo de Programas para la Asociación de Esclerosis Múltiple de América y seré la moderadora de este programa. Este seminario es parte de nuestra serie Juntos Encontrando Resiliencia, Viviendo con Esclerosis Múltiple. Esta serie está dedicada a nuestra comunidad hispana y latina que vive con esclerosis múltiple. Este programa es posible gracias a la generosidad de nuestros patrocinadores Biogen, Genentech y Sanofi Genzyme. Antes de comenzar con nuestra plática, en caso de que alguno de ustedes nos esté acompañando por primera vez, quiero darles información acerca de quiénes somos y de los servicios que ofrecemos. La Asociación de Esclerosis Múltiple de América es una organización nacional sin fines de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de la comunidad de esclerosis múltiple a través de servicios vitales de apoyo. Nuestros servicios incluyen una línea telefónica gratuita a nivel nacional que brinda servicios en inglés y en español de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 8 de la noche, hora del este. También tenemos un programa de distribución de equipo con productos diseñados para mejorar la seguridad, la movilidad y también para ayudar con la sensibilidad al calor. Para este programa, usted puede llenar una solicitud y si califica, se le otorga esta ayuda. Contamos además con un programa de acceso a resonancia magnética o MRI, como le conocemos en inglés, al cual usted también puede solicitar y si califica, se le otorga una ayuda para el costo de este examen. Ofrecemos además muchos programas educativos, tenemos publicaciones y recursos digitales para que se mantengan informados y también para ayudarles a tomar decisiones y monitorear el progreso de su esclerosis múltiple. Estos programas y servicios están disponibles para personas que viven con esclerosis múltiple en los Estados Unidos. Muchos de nuestros recursos son gratuitos y están disponibles también en español. Para obtener más información sobre nuestros programas y servicios, les invito a visitar nuestra página web, como ven en pantalla, mymsaa.org. También puede llamarnos, enviarnos un correo electrónico y les invito a seguirnos en las redes sociales. Ahora les quiero compartir unos recordatorios. Durante el programa de esta noche, usted tendrá la oportunidad de compartir sus comentarios y hacer preguntas utilizando el icono o el botón Q y A, que quiere decir preguntas y respuestas. También nos puede enviar comentarios usando el chat. Haremos todo lo posible por contestar sus preguntas al final de la presentación. También les pido una ayuda para que nos complete una breve encuesta que aparecerá en su pantalla y también estará disponible en el chat. Sus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros y siempre nos ayudan a mejorar y a planificar futuros programas. Por último, les quiero dejar saber que este programa está siendo grabado y estará disponible en nuestra biblioteca digital durante las próximas semanas, así que lo podrá volver a ver y compartir con seres queridos. Ahora un recordatorio para dejarles saber que este programa es solo con fines informativos y educativos y no constituye ni reemplaza recomendaciones antes provistas. Si usted tiene dudas, preguntas o inquietudes que son específicas a su diagnóstico y a su tratamiento, le recomendamos que se comunique con su doctor o su proveedor de atención médica. Bueno, y ahora sin más preámbulos, les quiero presentar a nuestro invitado de esta noche. Nos honra con su presencia, nos acompaña el doctor Víctor Rivera, distinguido profesor emérito de neurología en el Baylor College of Medicine y director médico fundador de la Clínica de Esclerosis Múltiple Maxine Messenger en Houston, Texas. El doctor Rivera obtuvo su licenciatura en ciencias en el Centro Universitario de la Ciudad de México y su doctorado en medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Él completó su internado en el Hospital Manchester Memorial en Connecticut y residencias en neurología en la Universidad Wayne State en Detroit y en el Baylor College of Medicine en Houston. El doctor Rivera es miembro de varias organizaciones profesionales, siempre ha estado activo en las investigaciones y en el campo de la esclerosis múltiple y es parte de LACTRIMS y de la Junta Asesora Hispana y Latina de la MSAA. Bienvenido, doctor Rivera. Es un placer tenerlo con nosotros. Pasamos con usted. Pues muchísimas gracias por tan generosa presentación. Para mí es un placer el poder contribuir, el poder estar con ustedes. Agradezco personalmente y representando a nuestra querida audiencia los esfuerzos de MSAA de proveer información, educación y apoyo a todos nuestros pacientes. Creo que estas situaciones son muy importantes porque de esa manera podemos mantener nuestra comunicación, no solo con nuestras familias, pero también con nuestras amistades y muchas veces con nuestros compañeros de trabajo, porque a pesar de que la esclerosis múltiple ya no es una enfermedad rara, desafortunadamente es muy común, pero todavía tiene muchas interrogantes, tiene muchos aspectos que son misteriosos. Y creo que esa clase de conversaciones como la que vamos a tener esta noche puede ser útil en muchos aspectos. Entonces, la pregunta que muchas veces discutimos con nuestros pacientes es, ¿qué es lo que causa la esclerosis múltiple? ¿Por qué una persona se enferma de esclerosis múltiple? Y de hecho, lo que sabemos ahora es muy avanzado, porque hace apenas unos 30, 40 años teníamos un conocimiento mucho menor de lo que tenemos ahora. Y por lo que se sabe, por lo que conocemos, es de que esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que resulta cuando varios factores se conjuntan en una persona. En otras palabras, para que una persona desarrolle esclerosis múltiple, este grupo de factores se juntan como una tormenta perfecta en esta persona. Lo que se ha podido identificar hasta la fecha es de que el individuo, la persona que tiene esclerosis múltiple, nace con un mensaje genético de propensión, de que va a tener esclerosis múltiple mientras se cumplan ciertas circunstancias durante el curso de su vida temprana. Sabemos entonces de que esclerosis múltiple no es una enfermedad, digamos, hereditaria. Cuando digo una tendencia o un mensaje genético es porque muchas veces arriba a la persona ese mensaje, pero de generaciones muy anteriores, muy anteriores. Muchas veces ni se sabe de qué parte de la familia o quién tuvo esclerosis múltiple generaciones antes. Raramente se presenta como una manifestación familiar, pero es raro. Y no es el caso en general. Durante los primeros años de la vida, la falta de vitamina D, ya sea por falta de exposición solar o porque muchas gentes con esclerosis múltiple de hecho son deficientes de la vitamina D. Esta es una situación que se ha considerado como un factor a riesgo. Vitamina D en cantidades deficientes o insuficientes. Y esto se puede saber simplemente con un estudio de sangre, que es muy fácil de obtener y es casi parte de la rutina de los exámenes iniciales de la esclerosis múltiple. También sabemos ahora de que exposición a ciertos tipos de virus
particularmente el de mononucleosis, que es el de Epstein-Barr, y en algunos lugares del mundo, por ejemplo, México, hay unos estudios muy interesantes en que se ha encontrado que el virus de la varicela es el que predomina como antecedente o como complementario del mecanismo de esclerosis múltiple. Ni falta de vitamina D, ni la presencia de o exposición a una infección viral son causas de la esclerosis múltiple. Son factores que se juntan a esta situación tan compleja que es el mecanismo de desarrollo de la enfermedad. Y todavía faltan muchísimos factores que todavía no están identificados. Obesidad infantil, desafortunadamente, es muy común entre nuestros grupos latinoamericanos y por lo tanto es una situación que tiene que controlarse, que tiene que estar vista con cierta precaución porque se ha comentado que obesidad infantil o sobrepeso en un adulto joven se considera también como un factor a riesgo para que se desarrolle la enfermedad. Y finalmente, contaminación ambiental, que existe más que nada en lugares urbanos de alto desarrollo industrial. Y aquí yo incluiría tabaquismo. Fumar definitivamente es un factor a riesgo muy importante y muy común en los casos. Y de nuevo, estos son factores a riesgo. Entonces, estamos hablando con mi paciente o mis pacientes y tenemos esta clase de conversación, digamos, cuáles son los factores, las causas posibles que contribuyen al desarrollo de la esclerosis múltiple. No necesariamente que haya una sola causa, que es lo que produce la esclerosis múltiple en nadie. Entonces, una de las situaciones en la que insistimos es de que nuestro paciente sepa lo que no es esclerosis múltiple. Entonces, ¿qué no es esclerosis múltiple? No es una enfermedad hereditaria, como mencionamos, aunque los casos familiares son raros. Menos del 5% de los casos en general de esclerosis múltiple tienen algún familiar de primer grado, pero el 5% es muy bajo. No es una enfermedad fatal, es decir, la enfermedad puede durar muchísimos años, tanto como la vida de una persona normal, entre comillas, pero no es una enfermedad que va a matar a la persona, como desafortunadamente sucede con otras enfermedades, por ejemplo, esclerosis lateral amiotrófica o ELA, que es totalmente diferente de esclerosis múltiple. Y en estos casos, desafortunadamente, la enfermedad en un proceso de unos años se convierte en un proceso fatal. Esto no es lo que pasa con la esclerosis múltiple. No es una enfermedad infecciosa o contagiosa. Y no es una enfermedad necesariamente progresiva. Es decir, que el paciente que se le diagnostica esclerosis múltiple no quiere decir que esa persona forzosamente va a tener en el futuro alguna alteración mental o parálisis. Eso posiblemente era el pronóstico hace décadas, pero ahora afortunadamente tenemos muchos medios que evitan esta situación y es una enfermedad totalmente tratable con terapias que modifican el curso de la enfermedad. Entonces, todo eso nuestros pacientes lo discuten con nosotros y ellos transmiten esta información que puede ser muy útil al resto de las gentes en su entorno. Entonces, consideramos que la esclerosis múltiple, entre otras muchas cosas, es una enfermedad autoinmune. Eso quiere decir de que parte del complejo mecanismo de la enfermedad es que la persona produce células y sustancias químicas que afectan a su propio sistema nervioso central.
Hay muchas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, lupus, por ejemplo, reumatismo, etcétera, etcétera. Hay muchas enfermedades autoinmunes. Esclerosis múltiple es considerada una enfermedad autoinmune en parte de su mecanismo, no todo, pero en parte de su mecanismo. Entonces, la producción de estas células anormales y células químicas que erróneamente atacan al sistema nervioso central de la persona va a afectar la mielina, que es lo que cubre la cobertura de los nervios de todo el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central son el cerebro, el tallo cerebral, aquí incluiría yo el cerebelo y la médula espinal. Es interesante el hecho de que tenemos miles de vías que transmiten información desde el cerebro y bajan hacia diferentes segmentos del tallo cerebral, después a la médula. Y estas vías son las que tienen una función muy importante en movimiento, en coordinación, en balance, etcétera. Y también están cubiertas por mielina y son vías descendientes, bajan. Pero también hay miles de vías que suben porque toman la información de los nervios periféricos acerca de sensación, acerca de percepción de calor, de dolor, etcétera. Y esa información es transmitida a través de esas vías hacia arriba, ascienden hacia el cerebro, para donde es integrado y se hace consciente. Pero vamos a tratar de explicar en qué consiste el mecanismo autoinmune. Imagínense por un momento de que este es una vena, es un vaso cerebral, y este es un virus que penetra el organismo, que ataca al organismo, de los virus que ya mencioné, el Epstein-Barr, que produce mononucleosis, pues varicela, etc. Al entrar el virus al sistema de la persona, leucocitos o linfocitos, que son células blancas que están diseñadas para defender, para proteger al organismo de infecciones. Los linfocitos T de Tomás producen unas sustancias químicas para atacar y detener al virus, al proceso infeccioso. Y los linfocitos o células B producen anticuerpos contra el virus. Otras células que tenemos que están circulando, como las plaquetas, no juegan un papel aquí. Eso es más que nada para coagulación. Células rojas o eritrocitos son los que acarrean oxígeno y tampoco tienen un papel específico en el caso de autoinmunidad. Y otras células muy grandes que se llaman macrófagos, que está aquí con la M. Macrófago significa una célula grande que come. Y de hecho estos macrófagos ingieren a los virus cuando este virus penetra y provoca toda esa clase de reacción inmunológica que es normal. Esto pasa normalmente bajo cualquier circunstancia en exposición a una infección, en exposición a un virus. Sin embargo, en esclerosis múltiple hay un error. En vez de atacar efectivamente al virus, a la infección, se escapan esas células del vaso, de la vena, y se meten al sistema nervioso central, es decir, vamos a decir, al cerebro, y las células T que producen esas sustancias químicas, y las células B que producen anticuerpos, y los macrófagos que ingestan fragmentos, en vez de quedarse en la circulación para atacar al virus, equivocadamente, erróneamente y al servicio del cerebro, van a atacar a la mielina y van a atacar a las células nerviosas
o neuronas. Eventualmente, desafortunadamente, en el proceso, esto puede producir desmielinización, que es la involucración de la mielina, desmielinización, y eventualmente puede producir daño completo del sistema, se muere la neurona, se muere la célula y se degeneran eh, los otros segmentos de mielina y los nervios que están dentro de, protegidos por la mielina, que son los axones, que son como cables eléctricos que son los que transmiten los mensajes. Hay algunas áreas del cerebro y de la médula que se han correlacionado con algunos de los síntomas, por ejemplo, problemas cognitivos, de memoria, de concentración, se encuentran localizados en ciertas partes del cerebro. Personas que no tienen una inhibición emocional de diferentes tipos, también estos centros se encuentran en el cerebro. El nervio óptico, todos estos son estructuras que son afectadas comúnmente en la esclerosis múltiple. Como vemos en la parte de atrás, lo que es el cerebelo y el tallo del cerebro, tienen una función muy específica sobre coordinación, equilibrio. En muchas personas se puede manifestar lesiones en el cerebelo y en el tallo cerebral como temblor. Cuando se afecta otras secciones, otras áreas del tallo cerebral, puede producirse visión doble, mareo, vértigo, afecta el lenguaje, afecta el movimiento de los ojos. Y cuando ya nos vamos hacia daño o lesiones en la médula, se producen síntomas sensoriales, de sensación, dolor, problemas determinando la sensación de posición de la persona, se pierde el sentido de posición, eso afecta también el equilibrio y balance, disfunción de la vejiga, disfunción del intestino, disfunción sexual, etc. Entonces, dando un ejemplo de los nervios ópticos, cuando el nervio óptico es atacado por esclerosis múltiple, produce inflamación del nervio óptico, que es lo que se llama neuritis óptica. Es un episodio muy común como primer ataque de la enfermedad y se caracteriza porque el ojo afectado es doloroso, duele y produce visión borrosa y dificultad distinguiendo los colores. Las buenas noticias es que una vez que se hace el diagnóstico adecuado de neuritis óptica, se puede dar tratamiento, generalmente con esteroides, y en general, problemas mejora en los casos de esclerosis múltiple. Entonces, mi paciente dice, bueno, ¿cómo explico que algunas veces o todo el tiempo tengo problemas con mis piernas, que no las muevo bien, una sensación de pesantez de las piernas? Pues esto sugiere de que hay lesiones en la médula espinal y, como vamos a ver posteriormente, es posible hacer este diagnóstico adecuadamente con estudios apropiados, como la resonancia magnética. Mi paciente también dice, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando la gente tiene entumecimiento, picazón, sensación como de hormigas que están en las piernas, ardor, como quemada? Digo, bueno, en esos casos también es muy probable de que existan lesiones en la médula espinal. Tengo que confesar una situación interesante porque lo que se llama el abrazo de la esclerosis múltiple, que en inglés es llamado MS hug en inglés, pero de hecho significa el abrazo de la esclerosis múltiple. Una paciente mía me decía, yo tengo esto del abrazo de la esclerosis múltiple como 2 veces a la semana y es una cosa muy incómoda, muy molesta.
Y yo le decía, fíjese que no exactamente. De hecho, un abrazo, dice, sí, es un abrazo que como si me estuvieran oprimiendo, apretando tremendamente el pecho o inclusive el estómago. Y pues realmente no entendía yo exactamente qué es lo que trataba esa paciente mía de explicarme, porque yo aprendo también de mis pacientes. Y entonces la próxima vez que vino me trajo esta foto en que este tigre le está dando el abrazo de esclerosis múltiple a esa persona. Y entonces ya entendí perfectamente lo que ella me trataba de decir. Cuando esto pasa, significa que también hay lesiones en la médula, por lo que tiene que tomarse en cuenta esa situación, principalmente en las personas en que este abrazo se repite frecuentemente. Mencionamos el cerebelo y esta diapositiva muestra muchas células, neuronas con cantidad de conexiones que son los nervios que interconectan con las células y luego mandan el mensaje a la médula espinal y de ahí se van hacia los nervios periféricos, pero de nuevo la esclerosis múltiple, el problema es en la médula espinal, cerebro y cerebelo, tallo, no en los nervios. Lo que pasa es que cuando está afectada la central, entonces todo lo que va a la periferia se afecta también, incluyendo la situación de problemas con el balance, cosas de rutina, movimientos que serían muy fáciles de hacer casi automáticamente para cualquier persona, como ponerse los zapatos estando de pie. Para una persona que tiene involucración del cerebelo, del tallo, se convierte en una situación muy difícil de llevar a cabo. Y también se manifiesta con temblor, pérdida de equilibrio, incoordinación. Todos esos son síntomas que sugieren que hay lesiones o existe una lesión determinada en el cerebelo o en la médula. Los problemas cognitivos son desafortunadamente casi la mitad de las personas con esclerosis múltiple tienen alguna manifestación de problema cognitivo. Por ejemplo, memoria afectada, olvidos fáciles, problemas memorizando, problemas reteniendo información, dificultad aprendiendo, dificultad haciendo decisiones, lo que se llama función ejecutiva, si se llama psicología, dificultades haciendo varias tareas al mismo tiempo, lo que en inglés se llama multitasking, varias tareas a muchas personas con esclerosis múltiple, debido a este problema de disfunción cognitiva, es una situación bastante difícil de llevar a cabo y dificultades concentrándose. La disfunción cognitiva y principalmente si se asocia a fatiga, que es una de las manifestaciones más comunes de esclerosis múltiple, fatiga. Entonces, cuando se junta la disfunción cognitiva junto con la fatiga, se convierte en la causa más común de discapacidad para trabajar en la persona con esclerosis múltiple. Interesantemente, más que los problemas motores, porque una persona que tiene dificultad para caminar y requiere del uso de bastón o de otra asistencia para caminar, andadera, etcétera, no es la causa más común de problemas de trabajo o de discapacidad para trabajar, sino que es la disfunción cognitiva asociada a fatiga. El ejemplo del iceberg me parece siempre muy útil tratar de explicar y mi paciente entiende perfectamente lo que es la parte visible del iceberg, la que está arriba de la superficie del agua, y la parte invisible del iceberg, que es lo que no se ve y que está hundido dentro del agua.
Entonces, dentro de lo que es visible son las manifestaciones neurológicas, por ejemplo, falta de equilibrio, dificultad para caminar, etcétera. Lo que cuando se desarrolla una recaída, un ataque, digo, se da cuenta, se ve exactamente que hay una situación nueva neurológica. El aumento de discapacidad, de problemas cognitivos, cuando es muy obvio, cuando la persona ya tiene ausencias o problemas de memoria muy notorios, digo, esto es visible. Y finalmente, las lesiones que son detectadas, vistas en resonancia magnética. Lo que es invisible es fatiga, porque hasta ahora, por más que le diga la persona con estos múltiples a su esposo o esposa, a sus familiares, a sus amigos, o a su jefe, que, tiene una fatiga tremenda y que se siente muy cansado o cansada, es difícil de comprender porque no se ve. No hay manera de medir la fatiga. O cuando hay problemas cognitivos que no son muy obvios. Cuando hay dolor, que también es una situación subjetiva que reporta la persona, pero que los demás no lo ven. Y desde luego, cuando existen lesiones por resonancia magnética que son silenciosas, que no han sido determinadas o diagnosticadas anteriormente. Cuando tenemos la conversación de cuántas gentes hay en el mundo, digo, yo quiero saber, me dice mi paciente, si esto es una situación que me pasó a mí o hay más gente. Claro que sí, desafortunadamente. Hay más de 2.5 millones de personas en el mundo. Se calcula que cada hora de cada día un caso nuevo de esclerosis múltiple es diagnosticado en el mundo. Está aumentando notablemente entre latinoamericanos y es la segunda causa más común de discapacidad neurológica en un adulto joven. Como causa número 2, causa número 1 sería trauma, debido a accidentes, debido a caídas, en fin, pero es la causa número 2 más común de discapacidad neurológica en el adulto joven. En Estados Unidos se calcula que hay 1 millón de gentes con esclerosis múltiple y lo que se llama prevalencia, que es el número de pacientes o de personas con la enfermedad por cada 100,000 gentes, es muy alto aquí en Estados Unidos. Se calcula que hay entre 150 a 200 casos por cada 100,000 habitantes en general. Puede variar de un lugar a otro, de un área determinada de Estados Unidos a otra, pero si ustedes piensan en esto, si tienen una población, un pueblo, una ciudad de 100,000 gentes, casi 200 de estas personas van a tener esclerosis múltiple. Entonces, es una enfermedad que se ha hecho muy común. Afecta más a las mujeres que a los hombres. En Estados Unidos es de 2 a 3 mujeres por un hombre. En ciertos países latinoamericanos es mucho más prevalente en las mujeres, por ejemplo, hasta 4 mujeres por un hombre en ciertos lugares de Latinoamérica. Los síntomas se desarrollan entre los 18 y 45 años. Niños pueden ser afectados, existe una variedad de esclerosis múltiple pediátrica. Todas las razas, pero más en personas de raza blanca, de origen europeo, y las mezclas raciales, mestizos latinoamericanos, todos los latinoamericanos somos mestizos, de hecho, y personas de ascendencia africana o afroamericanos, como se identifican en Estados Unidos. La mayoría de las personas son diagnosticados entre los 20 y 40 años, y después de los 50 la enfermedad es rara. Cuando vemos esta curva, es
fácil de entender, que ahorita se los explico. Esto es edad, 0, el nacimiento, 10 años de edad, 20, 30, 40, etcétera. Muy bien. El primer ataque de esclerosis múltiple definido, es decir, cuando ya la persona está manifestando un problema que es la esclerosis múltiple con algo, neuritis óptica, un problema con las piernas, etcétera, generalmente ocurre en los años 20, edad 20 tardíos o 30 tempranos. Sin embargo, ahora sabemos de que por un periodo de casi 10 a 20 años, antes de que este problema definitivo o definido se muestre, ya la persona tiene ciertos síntomas que llamamos premonitorios o como un pródromo. Son nombres que se utilizan para eso, pero no son específicos. Antes de que tenga la enfermedad ya definida, muchos pacientes pueden tener problemas de ansiedad, de depresión. Inclusive se han hecho estudios en Canadá, por ejemplo, en que los estudios han mostrado de que pacientes tienden a tener más consultas médicas que, digamos, la población en general, y después debutan, desarrollan con el primer síntoma de esclerosis múltiple. Existen más de 25,000 niños con esclerosis múltiple en Estados Unidos, entiéndase, gentes menores de 18 años. Y el debut clínico, la aparición de síntomas después de los 50 años es raro. Este estudio fue hecho por la doctora Liliana Amezcua de Los Ángeles, una persona que admiro y estimo muchísimo, una verdadera líder. Se refiere a estudios latinoamericanos en esclerosis múltiple. Y estudió mexicanos, americanos en Los Ángeles que fueron nacidos en Estados Unidos y mexicanos emigrantes que llegaron a Estados Unidos después de la edad de 15 años, porque fueron nacidos en México. Entonces, lo que encontró fue una situación muy interesante. Los mexicanos americanos nacidos en Estados Unidos tuvieron un comienzo de síntomas mucho más temprano que los mexicanos emigrantes. En el caso de los mexicanos americanos nacidos en Los Ángeles, empezaba en promedio a los 28.5 de edad, años de edad, mientras que los emigrantes eran 34.2 años. Y también el grado de discapacidad era mucho mayor, 28% en los emigrantes, comparación de 18% de los nacidos en Los Ángeles hacia los 40 años de edad. Una discusión que yo he tenido con mi gran colega, la doctora Mezcua, es de que yo considero personalmente de que hay muchos factores sociológicos y políticos que afectan esta situación. La resonancia magnética sigue siendo el instrumento más importante para poder hacer el diagnóstico rápido, para hacer un buen seguimiento del curso de la enfermedad, para determinar si la persona está respondiendo a un tratamiento, etcétera, etcétera. Y en este caso es una corte que se llama lateral o sagital y la persona está viendo hacia adelante. Y vemos todas estas manchas que son placas desmielinizantes de esclerosis múltiple. Y en otros cortes vemos, por ejemplo, este es un corte horizontal, es la parte de arriba, del frente, la parte de atrás, lado izquierdo, lado derecho. También vemos la disposición y el tamaño de las placas desmielinizantes. Muy importante cuando se pone en medio de contraste intravenoso, si la enfermedad es activa, agudamente inflamada,
inflamatoria, entonces las lesiones se refuerzan, captan el medio de contraste y se manifiestan de una manera muy, muy notoria. Algunas personas requieren de una punción lumbar para detectar proteínas anormales en el líquido cefalorraquídeo y eso se llaman bandas oligoclonales. Entonces, en mi conversación con la paciente, eh, eh, explicamos por qué se hace la punción lumbar. No es necesaria, digo, es una situación de decisión clínica entre el paciente y su médico. En muchos casos sí es importante hacerlo si la situación no es muy clara, pero no es 100% obligatorio o necesaria en todos los casos. Y estas bandas oligoclonales se pueden verse tanto en el suero, en sangre, como en el líquido cefalorraquídeo. Normalmente las bandas no se ven, no existen, pero en casos de esclerosis múltiple, casi 90% de los casos, estas bandas se presentan en el líquido, pero no se presentan en una muestra de sangre. Antes comentábamos sobre lesiones en la médula espinal. Este es un buen ejemplo. La persona está viéndose hacia la izquierda. Esta es la parte de la cara. Esta es la espina. Y aquí vemos la médula y vemos inmediatamente una lesión muy clara en esta zona. Y cuando se pone medio de contraste, se aviva un poco más. Es importante tener en cuenta, y esto lo hemos discutido también, de que la esclerosis múltiple es una enfermedad tremendamente sintomática, es decir, que hay muchos síntomas. Hay un libro que es clásico, escrito por dos personas que conocí muy bien hace años, y en su capítulo de síntomas, conté el número de síntomas que han sido reportados en la esclerosis múltiple y me maravillé, me quedé asombrado porque eran más de 80, incluyendo fatiga, dolor, visión doble, disfunción cognitiva, espasticidad, temblor, vértigo, etcétera, etcétera, etcétera. Son más de 80, lo que para mí indica que la esclerosis múltiple es la enfermedad más sintomática que puede afectar a una persona humana. Pero también hay que tener cuidado, porque al ser muy sintomática, y afortunadamente no todos los pacientes tienen 86, ¿no? Pero pueden tener uno, pueden tener dos, o muchas veces tres, pero no más que eso, pero que pueden producir una situación de discapacidad y molestia importante. Pero estos son síntomas y hay que tener una precaución importante de no confundir síntomas con una recaída o un ataque, porque en este caso aparece un síntoma nuevo que no existía y entonces tiene que durar más de 24 horas consistentemente para que se considere como una recaída, un ataque, una exacerbación, relapso, etcétera. Todos términos significan lo mismo, pero el paciente no debe tener fiebre o tener una infección porque entonces no cuenta. Los tipos clínicos ya los conocemos, eso lo discutimos con mi paciente. El primer evento sospechoso, que también se llama todavía síndrome clínicamente aislado. Esto indica una alta probabilidad de tener la enfermedad. La forma recaída, remisión, que es casi 80% de los casos, caracterizada por periodos de recaídas y luego un periodo de estabilidad o mejoría que se llama remisión. Y la mitad de esos pacientes que empiezan con esta forma recaída remisión, la mitad de ellos sin tratamiento, después de algunos años se va a convertir en esclerosis de secundaria progresiva, que es lo que tratamos de evitar. Y la otra forma, que se llama primaria progresiva, que nunca tiene un periodo de revisión, es 10 a 15%. Entonces, el neurólogo tiene que ser muy, muy
cuidadoso en hacer una perfecta distinción del tipo de esclerosis múltiple con la que se está lidiando. Esto nos da una ventana de oportunidad al principio del problema, porque si se inicia tratamiento inmediatamente después del diagnóstico, se disminuye la posibilidad de discapacidad a largo plazo tremendamente, con un tratamiento pronto, oportuno, precoz. Un tratamiento tardío también funciona, pero no tan bien como un tratamiento temprano. Y finalmente, si no se da tratamiento, entonces sigue el curso natural de la enfermedad, que consiste en la acumulación de discapacidad conforme pasa el tiempo. Los tratamientos los dividimos en manejo de los ataques, recaídas, etcétera, exacerbaciones, usualmente con esteroides administrados intravenosamente o por vía oral por unos minutos. Manejo de los síntomas, utilización de medicamentos para controlar los síntomas. Tenemos tratamientos casi para todo tipo de manifestaciones. Terapia física, rehabilitación y desde luego súper importante es el manejo de la enfermedad en sí con tratamientos modificadores del curso. Entonces mi paciente me dice, mis seres queridos y yo nos encontramos más preparados para luchar contra la esclerosis múltiple mientras más información y educación tenemos sobre los diferentes aspectos de la enfermedad. Entonces le pregunto, bueno, ¿y usted se queda con toda esa información? Dice, no. Siempre comparto con mis seres queridos mis experiencias y lo que aprendo sobre la enfermedad. Todos somos parte de un frente unido. Nunca nos damos por vencidos. Y muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Rivera, por esa presentación tan informativa y por apoyar el contenido y la información con visuales y gráficos. Creo que eso ayuda mucho a la comprensión. Y como usted acaba de decir, es muy importante que todas las personas que viven con esclerosis múltiple se informen, porque mientras más saben de la enfermedad, más la pueden entender y mejor pueden comunicarse con sus seres queridos. Ahora tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. Usted habló, doctor Rivera, de los síntomas de la esclerosis múltiple, de muchos de los síntomas, algunos se pueden ver y otros son los que le decimos síntomas invisibles. Recibimos algunas preguntas acerca de eso. ¿Cómo puedo hacerle entender a mi familia que no me estoy quejando, que no me estoy haciendo, como decimos, ¿verdad? En algunos países, sino que tengo, por ejemplo, fatiga, que tengo síntomas que no necesariamente se ven, me puedo ver físicamente bien, pero los estoy sintiendo. Entonces piden un consejo de cómo hacerle entender a los seres queridos acerca de esos síntomas invisibles. Sí, muy bien. Pues realmente es parte de la conversación con nuestras gentes. Mientras más conocimiento existe, y me ha tocado ver cada situación muy interesante de que el esposo, de plano, no quiere entender de que su esposa tiene una fatiga seria y que es debido a la enfermedad. Entonces, lo que hacemos en este caso es charlar también con el esposo, explicar de que la fatiga es definitivamente parte de la enfermedad. Y el ejemplo del iceberg es interesante porque es la parte invisible de la enfermedad. Eh, es raro que una persona con esclerosis múltiple utilice uno de esos síntomas nada más para llamar la atención. Entonces hay que tomar en serio todas esas situaciones, pero de nuevo, educación de todo el entorno de la persona. Gracias por ese consejo. Otra pregunta es acerca, una paciente nos dice, ¿cómo debo hacer para ayudarme a mí misma, para no sentirme inútil cuando ya no puedo hacer las cosas como las hacía antes? Pero eso es muy importante. Eh, una manera de hacerlo es, si existe una limitación física de algún tipo, tener una buena conversación con su médico, con su neurólogo. Yo sé que todo mundo anda de prisa y muchas veces es difícil, pero hay que hacer el intento de tener una buena conversación y expresar esta limitación que está afectando a la persona.
porque puede haber muchas situaciones. Puede haber programas que ella misma puede hacer en su casa por sí misma, de ciertos ejercicios, de ciertas disciplinas, o inclusive, si acaso no justifica la situación, eh, diseñar un programa de terapia física. Hay ciertas técnicas que se utilizan para conservar energía, por ejemplo, para mejorar el balance. Eh, entonces, todo esto puede utilizarse y de esa manera la persona puede hacerse más funcional y sentirse también como que está contribuyendo con su propio programa a su enfermedad. Gracias, doctor Rivera. Otra pregunta es acerca de las recaídas. Cuando una paciente tiene una recaída, una crisis, ¿cómo guiar? ¿Qué cosas decir y qué cosas no decir para que sus familiares entiendan? Bueno, recordemos de que la enfermedad es muy sintomática y muchas veces, inclusive los médicos mismos pueden confundir síntomas con una recaída, que lo que pues no es conveniente. Eh, una recaída real eh, requiere de la presencia del desarrollo de un síntoma nuevo, es decir, algo que no existía antes. Yo ya tenía entumecimiento en el brazo derecho y ahora me apareció entumecimiento en el brazo izquierdo y me ha durado casi todo el día. Eso ya es un síntoma nuevo. Entonces tiene que ser un síntoma nuevo, es el principio número uno. Y número dos, que sea persistente. Si viene y se va, es un síntoma. Y ha pasado que me hablan a las 2 de la mañana y me dice mi paciente, fíjese que yo creo que tengo una recaída. Digo, ¿qué pasó? Pues tengo entumecimiento de mi brazo. Ah, no, tenía entumecimiento de mi brazo izquierdo, pero él dice, sí, nada más, y ya se me quitó. Entonces, recordar de que para que sea una recaída real, tiene que ser un síntoma nuevo que no existía antes y que tiene que ser persistente. Si eso sucede, la persona tiene que ser atendida porque requiere de tratamiento para caída, para el relazo. Gracias, doctor Rivera. Otra cosa que recibimos, otro tema, ¿verdad?, que está relacionado con el tema de esta noche es en la familia, sobre todo en la familia hispana y latina, siempre hay muchas actividades, muchas fiestas, los holidays, como decimos en inglés, cumpleaños. Y entonces, ¿qué consejo le daría a los familiares de una persona con esclerosis múltiple o qué cosas deben tomar en cuenta para que la persona que vive con esclerosis múltiple se sienta valorada y respetada y también comprendida, porque la dinámica va a cambiar y ya no, a lo mejor no pueden asistir a tantos eventos o si pueden ir al evento sería menos tiempo? ¿Algún consejo relacionado a este tema? Sí, no, no, una solución muy importante. Eh, de nuevo, todo es parte de la educación del medio ambiente, del entorno, de las gentes que están. Hay gentes muy comprensivas y hay gentes que no lo son, pero porque no sean comprensivas, simplemente porque no saben, no entienden, no tienen la información de qué es lo que le está pasando a esta persona. La persona con esclerosis múltiple no debe aislarse, eso es un error tremendo. Entonces, la misma familia tiene que facilitar esa integración constante al medio, con su gente, eh, aunque sea limitado, pero por lo menos que sea parte de todos los elementos que hay. Gracias por ese gran consejo. Nos acaba de llegar una pregunta esta noche y nos preguntan si tiene algún consejo, hablando de la fatiga, si tiene algún consejo o una estrategia para que las personas que viven con esclerosis múltiple puedan aliviar un poco esa fatiga crónica que sienten. Sí, bueno, es una pregunta que es tremendamente común entre médico y paciente. La persona con esclerosis múltiple, como mencioné, casi el 80% tienen cierto tipo de fatiga.
algunos más o algunos menos. Pero lo que es importante es de que esa persona que tiene fatiga se administre físicamente de alguna manera. Y existen muchas estrategias, por ejemplo, eh, cuando se tiene que salir al supermercado o una actividad fuera de la casa, debe hacerse en las horas, en los momentos del día en que no hay una fatiga extrema. La persona tiene que tomar descansos. eh, digamos, tiene que hacer su propio programa de administración de energía. Eso ayuda muchísimo. Y también tiene que estudiarse adecuadamente por sí misma qué es lo que está contribuyendo a la fatiga. Muchas veces la persona viene y me dice, tengo una fatiga tremenda, casi como sueño durante el curso del día. Pues sucede que esta persona duerme mal por cualquier otra circunstancia. Y entonces, una persona que no descansa, que no tiene un sueño adecuado, al día siguiente se va a manifestar con somnolencia y con fatiga, pero no necesariamente es asociado a la esclerosis múltiple. Entonces hay que estudiar todas estas circunstancias. Hay personas con espasticidad en que los músculos están muy rígidos, muy tiesos, digamos. Esa situación gasta mucha energía y cansa a la persona. Entonces, en esos casos sí hay un tratamiento para la espasticidad, hay maniobras también de terapia física que pueden ayudar, no ponerse vestidos muy ajustados, en fin, hay una serie de técnicas que pueden utilizarse. Entonces, cada persona tiene que desarrollar su propio programa individualizado, pero siempre considero de que debe integrarse junto con sus seres que viven con esta persona y desde luego integrar a su neurólogo, a su médico, porque aunque tenga que hacerse otra conversación, digo, tiene que hacerse un programa individualizado para mejorar esta situación. Claro que sí, buen consejo. Y nuestra última pregunta, antes de culminar nuestro programa, ¿usted recomienda que un paciente de esclerosis múltiple lleve a un amigo o a su esposo, a su pareja o a un familiar a sus citas médicas? Sí, digo, si la persona se siente más tranquila teniendo otra persona más que capte lo que se está discutiendo, es bastante razonable y bastante justificable. Eh, no una persona menor de edad, eh, porque eso no es, en ciertos lugares no es legal para empezar, pero digamos alguien de su mucha confianza, ya sea de su propia familia, su pareja, eh, amistad, eso es muy común y es muy justificable. Y esa persona que va con ella tiene todo el derecho aprobado por la paciente o por el paciente de contribuir a la conversación y de hacer preguntas. Gracias, doctor Rivera. Se nos ha terminado el tiempo. Hemos llegado al fin de nuestro programa, pero antes quiero agradecer al doctor Rivera de parte de la Asociación de Esclerosis Múltiple de América por siempre apoyar nuestros programas para la familia hispana. Agradecemos por su tiempo y compartir sus sabios consejos que tanto sé que van a ayudar a los participantes que estuvieron presentes a platicar mejor acerca de la esclerosis múltiple, a explicarla, a explicar sus síntomas para que haya más comprensión, respeto y compasión entre la familia. Agradecemos a nuestra audiencia. Muchas gracias por haber participado. Esperamos que hayan disfrutado el aprendizaje y los consejos que compartió el doctor Rivera. No se olviden de completar la encuesta que aparecerá en pantalla y también la pusimos en el chat, así que ahí la puede acceder. Les invito a visitar nuestra página web para obtener más información acerca de nuestros servicios, programas y eventos. Les recuerdo que este programa fue grabado, así que estará disponible pronto en nuestra página web y lo puede volver a ver y compartir con sus seres queridos.
Muchas gracias a todos, bendiciones, que pasen linda noche y será hasta la próxima. Bye bye.